Bien, vamos a acometer nuestra mesa 1, que en este caso va a versar sobre el legado de la escuela hispánica en el siglo XVIII. Es un tema quizá menos conocido, pero las dos personas que nos acompañan hoy seguramente van a poder iluminarnos sobre esta cuestión. La primera persona que va a intervenir en esta mesa es León Gómez Rivas. Él es doctor por Historia Moderna y Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como catedrático en la Universidad Europea, donde hemos sido compañeros un par de años, impartiendo las asignaturas de Ética, Historia y Pensamiento Económico. Tiene además clases de Pensamiento Social Cristiano en la Universidad Católica de Ávila y recientemente ha presentado para su evaluación en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso una tesis doctoral en teología sobre el pensamiento político del cardenal Belarmino. Es decir, que tenemos a una persona que no solamente es especialista en historia, en economía, sino que además muy recientemente es también doctor en teología. Una visión muy poliédrica, muy panorámica sobre lo que significa pues, este legado hispánico en el siglo XVIII. ¿Tienes la palabra, León? Yo te avisaré cuando queden 5 minutos. Estupendo. Muchas gracias. Y se ha marchado Juan Ángel, pero quería un poco, bueno, pues felicitarle y felicitarnos y agradeceros a todos los que estáis en este proyecto de Escuela Hispánica, Escuela Ibérica. Empezó hace un año y ahora hemos extendido el nombre, que bueno, pues es un proyecto ambicioso, es un proyecto muy bonito. Esta idea común que yo creo que nos une a todos de defensa de la libertad, pues es tan importante en este mundo. Y luego, luego hablaré al final de todos los colaboradores o socios, como dice, aliados, ¿no?, que usa mucho esta expresión. Pues que es muy bueno que nos encontremos europeos ibéricos, aunque hoy no hay portugueses, que ayer nos ganaron al fútbol y en un penalti. Pero desde nuestra perspectiva estamos celebrando que la península ibérica pues es la campeona, ¿no?, independientemente de cuál sea el equipo de fútbol. Pero luego tenemos todos los hermanos hispanoamericanos y luego tenemos pues este año, por lo que ya habéis dicho y ya hemos escuchado también a Michael, pues bueno, hermanos norteamericanos de los Estados Unidos, porque Norteamérica, los Estados Unidos de México y los Estados Unidos de Norteamérica, que hay que precisar bien ambas geografías. O sea que sí, este proyecto, pues claro, hay que terminar de ajustarlo, hasta los propios programas pues se van ajustando y luego decía, hablaba de personas involucradas. Claro, aquí estamos también españoles del Centro Diego de Covarrubias, que de alguna manera lo representa el profesor Contreras, del Instituto Juan de Mariana, que Cristóbal, luego hablaremos de él, que viene un poco representándolo, y luego dos ateneos ilustres como este escurialense y el madrileño, que bueno, pues que además nos reúne en este lugar tan céntrico culturalmente como es el monasterio del Escorial, que hablaremos luego de Borbones también, ¿no?, porque no solo fue de Austria, sino también de Borbones, y bueno, con la coincidencia con Nieves, que por este conocimiento que hemos tenido, pues al final ha sido el orden espontáneo liberal que nos ha llevado a colaborar en un proyecto, pues eso, que tiene futuro, pero hay que construirlo. Yo esta charla la había previsto de una manera muy coloquial y le decía, esto decimos los que hablamos, pero luego es mentira, que acabaré pronto. De verdad que quiero hacerlo para que dé tiempo a conversar y sobre todo porque voy a estimular un poco algunas cuestiones que me gustaría que las conversáramos, ¿no? El título largo que yo había escrito, Orígenes escolásticos de la libertad individual en los Estados Unidos, por el aniversario de la Declaración de Independencia 1776-2026, pues la conferencia introductoria de Michael pues ha sido excelente, porque bueno, pues ya me has
Mentira. Ya has puesto sobre la mesa todo lo que queríamos decir, que por otra parte está escrito en la página web de nuestra Escuela Ibérica, porque tenemos ahí un proyecto que me pidió Juan Ángel que un poco que lo armara, que lo estructurara, y esa estructura, que la ha hecho junto con el profesor Antonio Sánchez Bayón, es la que aparece en la página web. Y realmente lo que yo iba a hacer era simplemente explicar en voz alta lo que tienen ustedes ahí escrito, que también como esto es un proyecto joven, de vez en cuando aparece y de vez en cuando desaparece, ¿no? La página web de la Escuela Hispánica es como en España decimos el río Guadiana. El Guadiana es un río español que en un momento dado se sumerge en la tierra y entonces aparece y desaparece. Pues en la página web de esta Escuela Ibérica también es un poco el río Guadiana. ¿Qué cosas quería yo expresar en ese proyecto 1776? Insisto que muchas las ha anunciado Michael y además no es cierto que en los Estados Unidos de Norteamérica no se conozca a Francisco de Vitoria. De hecho, tuvo un reconocimiento físico en la Sociedad de Naciones o en la ONU o en esculturas que hay en Nueva York que no las tiene en España o hasta ahora. Y en el ámbito del derecho hubo un norteamericano, Brown Scott, que es el primero que dijo, bueno, en España era conocido, pero no tan conocido lo de Vitoria como fundador del derecho internacional, que esto mi compañero de mesa lo conocerá mucho mejor que yo. Entonces, sí, se pueden buscar esas raíces de libertad y de soberanía popular, aunque Vitoria no usara esas palabras en estos escolásticos españoles. Y precisamente fue esta aventura teológica que explicaba Nieves, de ponerme a estudiar al cardenal Bellarmino fíjate, Pedro, lo que yo he hecho en esa tesis, que aún no la he presentado, la presento el próximo mes. Todavía no soy doctor en teología, pero es un libro de educación del príncipe de Roberto Bellarmino, que se llama Oficio del Príncipe Cristiano. Es un libro ya del siglo XVII, después de Juan de Mariana, destinado al heredero de la corona polaca. Entonces me ha llevado a conocer un mundo fascinante que es Polonia y la Confederación Polaco-Lituania en el siglo XVII, que era también otra época, otra geografía interesantísima. Bueno, pues leyendo a Bellarmino resulta que Bellarmino sí que es conocido en los Estados Unidos. Y no solamente es conocido, sino que hay una polémica de comienzos del siglo XX de autores norteamericanos que los tienen en el artículo ese, explicando si verdaderamente hay raíces bellarminianas en Jefferson sobre todo en Jefferson o en Adams, o no las hay. Y hay un debate que habrá que entrarlo. Perdón. Decía Juan Ángel, que he hablado de ti al comienzo, que estamos en un proyecto, y este proyecto pues, es una criatura joven, como estos niños que tenemos aquí acompañándonos, pues que van creciendo además año tras año. Bueno, pues el proyecto que tenemos es analizar qué de verdad y cómo se puede fundamentar de una manera científica una intuición que todos tenemos con certeza, que claro que llegó esa idea hispánica de la libertad que hablabais en aquel coloquio, que también lo he escrito con Enrique Payares y José Sáez Crespo, esa tradición hispánica de la libertad, claro que llegó a los padres fundadores norteamericanos. Yo me encontré también hace tiempo con un artículo de Rafael Termes, que es otro gran defensor de la libertad, más bien desde la economía, que se llama Francisco Suárez y los Fundamental Orders de Connecticut. Porque a través del puritanismo que llega a algunos, con un teólogo puritano que se llama Hooper, a través de ese puritanismo llega una tradición
a los Estados Unidos, a aquellas colonias, una tradición que en Inglaterra había tenido mucha fuerza, que no solamente era Belarmino, Suárez, las disputas con Jacobo I de Inglaterra. Esas disputas con Jacobo I de Inglaterra hicieron absolutamente presente el pensamiento de esa segunda escolástica jesuita de Suárez y de Belarmino. Y lo hemos dicho aquí otras veces, y Hobbes critica a Belarmino. Y cuando Locke critica a Hobbes, necesariamente se ha leído las críticas de Locke, de Hobbes a Belarmino y a Suárez. Lo que pasa es que no las cita. O Filmer, también en su Patriarca, también cita a Belarmino. Suárez y Belarmino, lo mismo que Mariana, eran una tradición cultural que era bien conocida por los anglosajones de este lado y del otro lado del Atlántico. Entonces está bien buscar o fundamentar mejor estas intuiciones y bueno, pues aprovechar para poner en valor lo que esta defensa de la libertad, pero de una libertad con fundamentos morales, nos puede servir en este mundo, en este siglo XXI, ¿no? Y, en fin, estos autores, claro, la tesis, y perdón esta autorreferencia que hago de teología sobre Belarmino, pues estamos hablando de una tesis de teología moral, de unos autores que creen en que hay un orden natural que aplica al comportamiento humano, ¿no? Este argumento tan escolástico que es posible conocer el bien y cultural, ¿no? Intelectualmente, claro que puedes acceder a la verdad sobre el bien, ¿no? Y eso es lo que necesitamos en nuestra sociedad, la verdad y el bien. Bueno, pues esa era la inspiración de esta charla, que ya digo que quería hacerla muy coloquial y que todo lo que podía leerles está en esa página web, y que quería terminar, pero que quería terminar provocadoramente. Entonces yo, Juan, te voy a generar aquí un poco de inquietud, porque y hablábamos de este proyecto. ¿Qué cosas tenemos por delante en este proyecto de Escuela Hispánica? Y algunas muy ambiciosas y muy complicadas. Comenzando por Portugal, efectivamente, pues entendernos con nuestros hermanos portugueses, con los que siempre se ha dicho que somos dos vecinos, cada uno mirando para otro lado, ¿no? Dos vecinos de espaldas, que uno mira para un lado y otro para el otro. Claro, lo paradójico es que la Hispania romana, que es la palabra con la que se bautizó esta península ibérica que compartimos, sin embargo ha dado lugar a un nombre que los portugueses no se reconocen, porque sin embargo con el tiempo lo hispánico no es lo portugués es lo ibérico, pero ibérico proviene del río Ebro, y el río Ebro está en el lado de la España española. Entonces es una curiosa paradójica que lo ibérico, que es lo que nos une a portugueses y a españoles, sea sin embargo en un origen algo propiamente español, y en cambio lo hispánico, que fue lo que sí que nos unió a españoles y portugueses con los romanos, y Lusitania era una parte de Hispania, sin embargo eso con el tiempo se ha convertido en algo que los portugueses no utilizan. Yo no digo que no acepten, pero que no sirve, es una palabra que tenemos que ver cómo conseguimos unir lo ibérico y lo hispánico. Esto es un problema. Porque luego vienen otros actores, que son los hermanos, como yo doy clases a muchos alumnos de Hispanoamérica, pero yo clases que no uso la palabra Hispanoamérica porque no me entienden, y porque ellos mismos me hablan de Latinoamérica, y usted que yo soy latinoamericano. Entonces tenemos otro segundo reto, que es convertir lo latino en hispano. Precisamente esto lo hemos vivido recientemente, por lo que me contaba Juan Ángel, en las vicisitudes más actuales y más puntuales de los Estados Unidos de Norteamérica, con
Trump y diciendo, ¿y ustedes cómo quieren llamarse? ¿Latinos o hispanics? ¿No? Y entonces parece ser que ahí hubo un consenso de decir, no, nosotros somos hispanics. Pero ¿quién dice hispanics? ¿Los hispánicos que están en los Estados Unidos? Porque los demás hispanoamericanos siguen usando la palabra Latinoamérica. Y ahí, bueno, pues vamos a tener que encontrar cómo entendernos, no solo ya en el lenguaje, sino vamos a afrontar, digamos, situaciones que toda familia tiene situaciones pasadas y que hay que afrontarlas, y son las que yo quería entonces poner encima de la mesa, dejando aparte a Portugal, que formó parte de la corona española y luego una independencia de Portugal, que ya llegará el momento, a ver si vivimos, fue en 1640, no sé yo qué será de nosotros en el año 2040, cuando se conmemore la independencia de Portugal, ¿no? A ver cómo estamos. Bueno, pues con la América española, claro, tenemos efectivamente toda esta situación de tensión cierta de los abusos en la propia conquista, con los abusos que hubo después en toda la imbricación institucional, hablabas de las encomiendas, etcétera, pero también con esa aportación y con ese encuentro. No, se está solapando. Ah. Continúa. Continúo con toda esa, bueno, pues labor de reflexión que hicieron todos estos doctores, que ese es un reconocimiento que siempre yo me interesaba la teología, y me interesó la teología de la liberación, y leí mucho a Gustavo Gutiérrez, un señor peculiar en aquellos tiempos, pero tiene una expresión, dice, los españoles fueron los únicos que fueron capaces de afrontar una autorreflexión sobre cómo de legítima fue su propia conquista, ¿no? Pues esto da mucho gusto que sea un peruano teólogo de la liberación el que lo diga, porque es verdad. Bueno, una cosa es que se afrontase la reflexión intelectual y otra cosa es que se consiguiera llevar hasta las últimas consecuencias esa responsabilidad que tenían aquellos doctores. Pero bueno, es bonito por lo menos reconocer esa inquietud y a la vez decir que no siempre se hizo todo bien. Pero es que tenemos todavía otro problema con nuestros hermanos latinoamericanos, que son las independencias, y que no hemos conseguido encontrar ese entendimiento. Fijaos, México, las cosas que han dicho, claro, es una parte de la sociedad, las tonterías que ha dicho un presidente de México sobre nuestro pasado común histórico, ¿no? Claro, ¿cómo conseguimos encontrar un consenso para hablar con unos y con otros hispanoamericanos? Ese es un problema. Y ahora paso a los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos de Norteamérica también tenemos que poner encima de la mesa cuestiones sin resolver. Y una cuestión tremenda es la marcha hacia el oeste de los Estados Unidos. Jefferson miraba hacia el oeste, pero claro, ¿el oeste qué era? El oeste era primero España, el virreinato de Nueva España y un territorio español, pero luego fue México. Y verdaderamente hay que buscar, no sacar rencillas y acusarnos. Y tú me conquistaste, tú hiciste esto mal y tú hiciste esto bien. Han pasado muchos años. Estas leyes de la memoria histórica que en España tenemos tan gainitas y tan buscando la confrontación, no son ciertas, no son buenas, pero sí que hay que buscar, bueno, pues cosas que se hicieron mal, vamos a intentar entenderlas y vamos a intentar comprendernos. Igual que los españoles con los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos también que sentarnos y hablar de Cuba y de Filipinas, porque Cuba y Filipinas fue una muy mala ayuda de los Estados Unidos de Norteamérica hacia ese país que estuvo en las raíces de su independencia, ¿no? y de esa declaración, ¿no? Es decir, pues como veis, y ya termino, de verdad, pues hay muchas cosas que propongo y sugiero que en esta escuela ibérica deberíamos trabajar,
buscar, siempre buscando acuerdos y no tensiones, pero afrontándolas y aprender de las cosas que se hicieron mal, pues que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Y nada más. Muchas gracias, León, también por ajustarte también al tiempo. Y efectivamente hay una tarea por delante que es apasionante, nos toca trabajar a partir de ahora. Sobre esto último que decías, efectivamente nosotros tenemos en el Ateneo Escurialense desde hace años ya unas jornadas de leyenda negra y justamente este año el tema va a ser el 98, el desastre del 98, visto tanto desde el punto de vista de, diríamos, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pero también desde el otro punto de vista, el 98 literario, digamos, ¿no? Como los escritores se dedican a repensar quiénes somos, a repensar qué futuro se nos abre. Entonces, efectivamente, creo que es interesante, ¿no? Dedicar nuestro pensamiento, dedicar nuestro esfuerzo a pensar estos temas. Nuestro segundo ponente de hoy es Francisco Javier Contreras. Él es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Es autor de numerosos artículos y más de 20 libros, entre otras obras individuales, Kant y la guerra, Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural, una defensa del liberalismo conservador o contra el totalitarismo blando, y algunas obras colectivas, entre ellas Democracia sin religión y El sentido de la libertad. Ha recibido el Premio Cristianismo y Libertad del Centro Diego de Covarrubias, el Premio Ángelo Lavarría y el Premio Legaz la Cambra de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia. Sin más, le paso la palabra a Francisco Javier Contreras. Muchas gracias. Muchas gracias. Nieves, Francisco José. ¿Aquí? No, Está encendido. Yo creo. Pues muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a Juan Ángel Soto, que por tercer año consecutivo me hace el honor de invitarme a estas jornadas siempre tan amenas, tan instructivas. El año pasado tuve el honor de pronunciar la conferencia inaugural sobre precisamente la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes en estas jornadas. Funciona seguro, ¿verdad? Porque yo no oigo bien. Entonces, bueno, se nos pidió que hablásemos sobre la escuela hispánica en el siglo XVIII, entonces yo tenía la duda de si estábamos hablando de la escuela hispánica, digamos, en sentido reducido, en sentido estricto, es decir, esa escuela española del derecho natural y de gentes que vive su edad de oro en el siglo XVI, a su vez como una subcorriente de una tendencia más amplia de pensamiento, como expliqué el año pasado, que es la segunda escolástica, ¿no? Que incluye también italianos, polacos, etc. No tenía claro si nos estamos refiriendo a eso o si por escuela hispánica, digamos en sentido amplio, entendemos pues, la situación cultural, histórica, política del mundo hispánico en el siglo XVIII. Entonces yo voy a hablar un poco de las dos cosas en pinceladas muy rápidas, tampoco quiero aburrir, ¿no? Bien, como dije también el año pasado, la mejor obra reciente, a mi modo de ver, sobre la Escuela Española de Derecho Natural es la de Ramis Barceló, el profesor Ramis Barceló, su obra La Segunda Escolástica, una historia muy bien documentada y bien explicada de la Segunda Escolástica, y él sí dedica un capítulo al siglo XVIII. Bueno, lo que queda claro en ese capítulo es que realmente el siglo XVIII es el ocaso de la escuela hispánica. Estamos hablando de epígonos de los epígonos, ¿no? Si tenemos en cuenta que la última figura señera de la escuela, de las primeras espadas, digamos, que Suárez pues, muere, creo que es 1614, 1620, es a principios del siglo XVII. Entonces, a lo que asistimos en el siglo XVIII es realmente al declive, al apagamiento progresivo de esta corriente filosófica. Las causas son analizadas con gran sagacidad por el profesor Ramis en su obra, y hay varias, no vamos a detenernos mucho en ellas, pero la más importante puede ser la competencia de otras corrientes filosóficas más pujantes y más adaptadas a los tiempos y más capaces de hacerse cargo del nuevo dato cognoscitivo, que es la eclosión de la ciencia natural moderna a partir del siglo XVII, ¿no? La física newtoniana, la cosmología heliocéntrica, Copérnico, Galileo, etc. Es decir, la vieja escolástica no parece preparada para hacerse cargo de todo esto. Por otra parte, la filosofía secular, digamos, es muy potente en este momento.
que sea el racionalismo de Descartes, de Leibniz, de Malebranche a partir del 17, o bien el nuevo empirismo anglosajón de los Locke, Hume, etc. Y ya más adelante, ya a final del siglo XVIII, el idealismo alemán de los Kant, Hegel, Schelling, etc. Bien, la vieja escolástica no puede competir con estas tendencias tan exitosas, tan potentes, sobre todo mejor conectadas con el gran océano del saber contemporáneo, especialmente el saber científico. La escolástica dependía demasiado de Aristóteles y lo menos aprovechable de Aristóteles es precisamente su física. La física aristotélica, pues bueno, es en gran parte una física a priori, es decir, que sería posible deducir solo pensando los principios físicos, en lugar de... Es cierto que Aristóteles, por otro lado, afirma que todo conocimiento empieza por los sentidos, ¿no? Pero la física aristotélica, en cierto modo, es una física a priori. Por ejemplo, decreta que las órbitas planetarias tienen que ser circulares porque el círculo es la forma geométrica más perfecta, ¿no? En lugar de ir ahí fuera y mirar cómo son efectivamente las órbitas planetarias, cosa que puede empezar a hacerse y que hace Kepler, por ejemplo, en el siglo XVII con los telescopios, ¿no? Y todo así, la distinción entre el mundo supralunar y el mundo sublunar. El mundo supralunar estaría formado por el misterioso quinto elemento. En fin, es una física muy primitiva, que es una rémora para la escolástica y que explica en parte su incapacidad de adaptación a los progresos del conocimiento en el siglo XVIII. Pero otro factor que influye en el ocaso de la escolástica es la intervención del poder político. El poder político es hostil a la supervivencia de la escolástica. El siglo XVIII es, por supuesto, el siglo de la Ilustración, pero también el siglo del despotismo ilustrado y, por tanto, de un intervencionismo creciente de los monarcas en los asuntos eclesiásticos y también en los asuntos académicos, y educativos y universitarios, ¿no? Por ejemplo, en 1692, Luis XIV de Francia decreta las libertades galicanas, que implican que ninguna orden del Papa será válida, aplicable en Francia, mientras no la convalide el rey de Francia. O sea, en cierto modo se atribuye, sin llegar a romper con Roma, como así había hecho Enrique VIII de Inglaterra siglo y medio antes, sin llegar a romper con Roma, está afirmando el galicanismo, es decir, se está afirmando como cabeza de la Iglesia en Francia, ¿no? Y bueno, en España teníamos, desde siglos antes, teníamos el patronato real y el derecho de presentación de obispos. Patronato real implica que son los reyes de España los que directamente designan a los obispos en Canarias, en Granada y en América. Bueno, pues ese intervencionismo, como digo, adquiere un signo pues antiescolástico. En el siglo XVIII los reyes quieren que las universidades modernicen sus planes de estudio. Esto implica que se enseñen las disciplinas modernas, que se enseñe la filosofía secular, se enseñe la nueva física newtoniana, la química, la biología, las ciencias modernas, y que se desechen los viejos mamotretos, los polvorientos mamotretos escolásticos, los conimbricenses, etc., ¿no? Y un poco el golpe de gracia para esta escolástica declinante será la expulsión de los jesuitas de la monarquía hispánica en 1767. Los jesuitas venían siendo expulsados de diversos reinos europeos, por ejemplo, la emperatriz ilustrada de Austria, María Teresa, ya los había expulsado, del Imperio Austriaco se les había expulsado de Nápoles, finalmente se les expulsa de España en 1767, como saben ustedes. Pero esto es un golpe mortal para la escolástica porque ellos eran, la Compañía de Jesús era la última orden religiosa que todavía basaba su enseñanza, y más genéricamente su visión del mundo, en la escolástica, ¿no? Por cierto, estas expulsiones se van a ver coronadas por la disolución de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV en 1773, con el breve Dominus Ac Redemptor. Es cierto que la compañía resurgirá unos 40 años después, a principios del 19. Durante 40 años no existe la compañía de Jesús. Quizás tiene que ver en ello algo de lo que han hablado tanto León como el profesor norteamericano, que es que efectivamente en la Escuela Española de Derecho Natural y de Gentes no tiene cabida la idea del derecho divino de los reyes. Por ejemplo, en la Relectio de Potestate, y en el siglo XVIII es el siglo de la monarquía absoluta, por tanto está viva la idea del derecho divino, ¿no? Y el poder total de los reyes
En la Relectio de Potestate Civile de Francisco de Vitoria queda claro que el poder pertenece primo et per se a la propia república, es decir, al propio pueblo, a la comunidad de ciudadanos, los cuales a su vez delegan el ejercicio, que no la titularidad, del poder en los monarcas. Estas ideas eran incompatibles con las nuevas teorías de derecho divino que habían surgido sobre todo en el ámbito anglosajón, por ejemplo, la obra de Jacobo I de Inglaterra, que también se citaba por aquí, Verdadero Derecho de las Monarquías Libres, 1598, o la obra de Filmer, contra la cual escribirá Locke su Tratado de Gobierno Civil en el siglo XVII, la obra del Patriarca, quiero decir, ¿no? Bien, todo esto influyó sin duda, voluntad de modernización e intervencionismo regio en el plano universitario, las nuevas teorías del derecho divino de los reyes, incompatibles con las teorías escolásticas sobre titularidad popular del poder, el nacimiento de la ciencia moderna. Todavía habrá algún conato de resistencia, una last stand, ¿no? Una última resistencia escolástica, por ejemplo, la obra de Juan Bautista Genet, gerundense, 1763, Scholastica Vindicata, la escolástica reivindicada, que es una historia de la escolástica remontándose a Pedro Lombardo y distinguiendo en 3 etapas: Scholastica Vetus, Scholastica Nova, Scholastica Novísima. Bien, pero realmente estos son ya los últimos coletazos. Sí va a haber un renacimiento de la escolástica, pero tendrá lugar más adelante, a partir de finales del XIX, la encíclica de León XIII, Aeterni Patris, 1879, ahí sí va a haber un renacimiento, sí cabrá hablar de una neoscolástica, pero eso es otra historia. Bien, esto en cuanto a la escuela hispánica en sentido estricto como escuela de pensamiento. Ahora, si hablamos de la situación histórica del mundo hispánico general, ¿no? Bien, yo para todos los asuntos de historia de España, igual que la moderadora de la mesa, sigo siempre mucho a Julián Marías, la obra de España Inteligible, porque recuerdo que el año pasado hablaste sobre la visión de la hispanidad en Julián Marías. Y Marías dice cosas interesantes sobre el siglo XVIII. Para empezar, es una evaluación muy positiva del siglo XVIII. Es decir, el momento de desaliento, la sensación de decadencia que había con los Austrias menores, digamos, a partir de Rocroi, 1643, la segunda mitad del XVII. Esto se remonta en el siglo XVIII con los Borbones. Por tanto, el siglo XVIII es un momento de afirmación, de recuperación, de reconstrucción y de españolización, una nacionalización. Es decir, España adquiere conciencia de sí misma como nación, ¿no? Hay todo un trabajo de construcción nacional en lo político, en lo jurídico, en lo cultural, durante el siglo XVIII. Ahora bien, España no es una nación como las demás, y esto no es chauvinismo, lo afirma Marías. Dice Marías que España en el XVIII no es una nación como lo puede ser Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania todavía no lo son, Países Bajos, sino una supernación transeuropea, dice, bueno, transatlántica quiere decir, ¿no? Una nación verdaderamente transatlántica, porque los territorios hispanoamericanos son considerados parte de la nación. La Constitución de Cádiz, un siglo después, va a utilizar esa expresión tan bonita de los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Esto no ocurría en otras naciones europeas que podían tener imperios coloniales, pero estaba muy claro que la nación era Gran Bretaña, no sus posesiones coloniales en Australia o en Canadá, la nación era Francia, ¿no? Es decir, había una metrópoli y unas colonias, ambas claramente definidas. En cambio, Hispanoamérica, como se ha dicho tantas veces, no eran colonias en sentido estricto, eran virreinatos. Por tanto, tenemos un ente histórico extraño en el sentido de que es una singularidad histórica, con 2 columnas, ¿no? Una europea y otra americana, en pie de igualdad de derechos, digamos, y cuyas relaciones y cuya singularidad todavía no hemos terminado de entender plenamente, decía Julián Marías en 1985, ¿no? Es una entidad pues bastante descentralizada y pluricéntrica. Los imperios coloniales convencionales son monocéntricos, el centro es la metrópoli, la periferia son las colonias. En la monarquía hispánica hay varios centros casi en pie de
igualdad. Y hay bastante descentralización. Es una descentralización en gran parte condicionada por circunstancias tecnológicas de la época, que un mensaje de respuesta y tal, el virrey del Perú o el rey de España, pues podía tardar meses, ¿no? la comunicación. Y esto obligaba a en fin, reconocer una autonomía importante a las autoridades sobre el terreno. Pero hay esta descentralización, aunque también hay unos nexos comunes, que son la obediencia a un mismo rey, es la aplicación de un mismo derecho. El derecho durante el siglo XVIII está más o menos siendo homogenizado en España, en Hispanoamérica, de lo cual además se van a quejar después los tradicionalistas, ¿no? En América adopta la forma del derecho indiano, en fin, el derecho castellano como referencia jurídica común, y por supuesto la lengua española y la religión católica asumida muy rápida y pacíficamente por los indígenas americanos ya en el siglo XVI, sin coacción, ¿no? En líneas generales. Además, en el siglo XVIII crece la relevancia del polo americano de esa entidad bicéfala, de esa entidad euroamericana. La monarquía hispánica del XVIII, dice el profesor López Bejo, ha sido la única entidad realmente euroamericana que ha existido, ¿no? Y crece el peso relativo de América. ¿Por qué? Porque España pierde sus territorios europeos en el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht pone fin a la Guerra de Sucesión Española, pues España pierde Nápoles, pierde Sicilia, pierde Flandes, pierde todos esos territorios que se habían recibido, en algún caso, de las conquistas aragonesas en el Mediterráneo en los siglos XIV y XV, y en otros casos de la herencia de los Habsburgo, convertidos en reyes de España a partir de Carlos V, ¿no? Entonces, digamos que la España del XVIII ya queda, la España que conocemos hoy, queda reducida a sus límites geográficos actuales, ¿no? Eso significa que España deja de ser una gran potencia europea. Sin embargo, sigue siendo una gran potencia mundial. Es gran potencia en el escenario mundial, no lo es en el teatro europeo, donde ha pasado a ser un país de segunda. Bueno, es todavía una superpotencia mundial en virtud de sus posesiones americanas y asiáticas, por supuesto. Decimos que es una entidad pluricéntrica porque no solo las capitales virreinales, sino incluso ciudades que no son capitales, como pueda ser Puebla en México o Cuzco en Perú, son centros creativos, es decir, existe en ellas un dinamismo, una creatividad artística, industrial, económica, militar, casi comparable a las del propio Madrid o de las ciudades españolas y, por supuesto, también las capitales virreinales, Ciudad de México y Lima. Por ejemplo, pensemos en la escuela de Cuzco, en lo artístico, ¿no? Que produjo centenares de miles de pinturas religiosas en los siglos XVII y XVIII, con un estilo propio, un estilo que no es un mero subgénero del barroco español. El barroco hispanoamericano no es un subgénero del barroco español, sino es un estilo en su propio derecho, ¿no? Por derecho propio, quiero decir, con características propias. Sobre la creatividad y la fecundidad de las ciudades hispanoamericanas en el siglo XVIII, la referencia clásica es el viaje de Alexander von Humboldt, ya a finales del XVIII, principios del XIX, que dará lugar a su obra Ensayo político sobre el reino de Nueva España, publicado en 1804. Es conocido que Humboldt se deshace en elogios sobre las excelencias especialmente Nueva España, especialmente el virreinato y especialmente su capital, Ciudad de México, que él compara a las grandes capitales europeas. Dice que Ciudad de México hacia 1800 no tiene nada que envidiar, no solo a Madrid, sino incluso a París o Londres, en equipamiento urbano, en la calidad de las instituciones educativas y científicas, porque habla muy bien del jardín botánico, del observatorio astronómico, etcétera, las estatuas, etcétera, ¿no? Ciudad de México tiene una población de unos 130.000 habitantes en 1800, mientras que Madrid en la misma época tiene unos 200.000, ¿no? Es decir, y por otra parte, Humboldt llega a especular con la hipótesis de un traslado de la capital de la monarquía hispánica a Ciudad de México, por su equidistancia respecto al resto de posesiones españolas.
escribe Humboldt, un rey de España que residiese en la capital de México haría pasar sus órdenes en 5 semanas a la península ibérica y en 6 semanas a Asia. Es decir, México es equidistante entre España y Filipinas, ¿no? Es decir, el polo asiático de la monarquía hispánica. Durante el siglo XVIII existía en la Plaza de Armas de Ciudad de México un mercado, el mercado del Parián. Claro, uno oye esto de Parián y tiende a pensar que sea una palabra náhuatl, ¿no? Una palabra de la lengua indígena mexicana. Parián no es náhuatl, es tagalo, es la lengua indígena de Filipinas. O sea, el mercado del Parián sería mercado de chinos. Estamos hablando de un mercado de productos asiáticos, productos de lujo asiáticos, sedas chinas, porcelana, etcétera, en Nueva España, ¿no? En México. También productos europeos, por supuesto, que venían de España. Hay una circulación y se advierte en lo que es historia del mobiliario, historia de esta circulación euroamericano-asiática a través de México en el siglo XVIII. Por otra parte, el fraile novohispano José Servando de Mier visita Madrid a principios del siglo XIX y escribe, yo creo que un poco exageradamente, un poco chauvinista, las iglesias en Madrid no son templos, las iglesias de Madrid no son templos magníficos y elevados, como acá en México, sino que son como capillas, ¿eh? Comparadas con las nuestras, las iglesias madrileñas son como capillas. Oh, bueno, pues entonces me salto todo lo que tenía pensado decir. Y esto... hubiera querido hablar de las expediciones científicas, también José Celestino Mutis, la expedición Malaspina, etcétera, y cómo fueron protagonizadas en gran parte, no solo, pero en gran parte, por hispanoamericanos, ¿no? La gran expedición botánica de José Celestino Mutis, que es organizada desde Bogotá, no desde Madrid. Bien, hablamos de descentralización, etcétera, y de pluricentrismo. Hay que decir que esto es compatible con una tendencia a una mayor centralización, un mayor control por parte de Madrid a lo largo del siglo XVIII. Hemos dicho que es el siglo de la Ilustración, el siglo, digamos, de las luces, racionalista, y hay una obsesión por racionalizar el funcionamiento de la monarquía hispánica. Y esto implica pues, un mayor control, ¿no? Y una mayor homogenización jurídica a nivel peninsular, y ahí están los famosos decretos de Nueva Planta, en 1714, al terminar o 16, no recuerdo bien, al terminar la Guerra de Sucesión, que implican pues, la desaparición de las instituciones catalanas, valencianas, etcétera. Ya habrá unas solas cortes para toda España, en lugar de cortes aragonesas, cortes valencianas, etcétera, ¿no? Se aspira a la uniformización jurídica, se aspira a la creación de un mercado único nacional, para lo cual hay que remover todos los obstáculos que entorpecen el comercio interior, ya sean aduanas interiores, ya sean monopolios, ya sean viejos fueros, particularismos jurídicos que hacen más complicado el tráfico comercial, etc. Y todo esto se acomete a lo largo del siglo XVIII y con notable éxito. Por cierto, entre los mayores beneficiarios de este impulso a la economía nacional y a la unidad de mercado figuran regiones que después han convertido retrospectivamente esos hechos en un agravio imperdonable. Pienso en el nacionalismo catalán especialmente. Es decir, Cataluña vive una edad de oro comercial y económica en el siglo XVIII gracias a los decretos de Nueva Planta y gracias a este facilitamiento, esta remoción de barreras jurídicas y económicas al comercio. Habrá perdedores también, entre los perdedores está mi propia ciudad, Sevilla, que había disfrutado del monopolio del comercio con las Indias en los siglos XVI y XVII y que en el XVIII pues, va a perder ese monopolio al permitirse, pues, al liberalizarse el comercio con las Indias, ¿no? Primero se traslada a Cádiz, pero después desde cualquier puerto español se va a poder comerciar. Parte de ese esfuerzo racionalizador va a ser también la creación de nuevos virreinatos, y surgen entonces el virreinato de Nueva Granada en 1717 o el virreinato de Río de la Plata en 1776, y también nuevas capitanías generales dentro de los virreinatos, por ejemplo la de Guatemala, la de Chile o la de Venezuela. Y esto es importante porque aquí ya se va prefigurando
el futuro nacionalismo hispanoamericano, es decir, estas entidades administrativas virreinales e intravirreinales prefiguran las futuras repúblicas independientes. Por tanto, ese fraccionamiento del mundo hispánico posterior a las independencias, que autotitulados historiadores como Marcelo Gullo o como Santiago Armesilla coinciden en imputar a la acción malévola y siempre perversa de los británicos habrían sido los culpables del fraccionamiento hispanoamericano, bueno, pues no, pues esto venía en buena parte ya prefigurado por esas divisiones que habían aplicado los reyes españoles en el siglo XVIII, ¿no? Por otra parte, esta voluntad de más control y más racionalidad, pues implica también un mayor control fiscal, de tal forma que los hispanoamericanos, que es cierto que habían pagado muchos impuestos al principio en las encomiendas, pero los indios pagaban un tributo a sus encomenderos, a veces tributos muy pesados, ¿no? Por ejemplo, Motolinía explica que algunos indios vendían a sus hijos para poder pagar los tributos al encomendero. Bueno, pero eso había sido en el siglo XVI. Ahora en el XVIII la verdad es que los hispanoamericanos pagaban muy pocos impuestos. Los intendentes de Carlos III y tal van a ejercer más presión, van a aspirar a cobrar más impuestos, y esto va a generar un descontento en las élites criollas, que es uno de los fermentos que van a conducir al caldo de cultivo de las independencias. Invasión francesa de España mediante, por supuesto, sin el trauma de la invasión francesa de 1808, las cosas hubiesen podido ir en otra dirección, ¿no? También se envían funcionarios peninsulares muchas veces para aplicar todo esto, desplazando a las élites criollas, lo cual genera un resentimiento, un descontento que va a contribuir también a esas guerras llamadas de independencia, en realidad guerras civiles, porque había muchos hispanoamericanos que hubiesen querido seguir perteneciendo a la monarquía hispánica. Por tanto, no tiene sentido conceptuarlas como guerras de los latinoamericanos, como se dice ahora, como decía León, frente a españoles, sino realmente hispanoamericanos contra hispanoamericanos. Pero que finalmente todo ocurriese de esta forma ha tenido consecuencias históricas y proyecta una sombra que llega hasta el día de hoy, porque esto significa que las nuevas repúblicas hispanoamericanas, al haber conseguido la independencia de esta forma traumática, van a ser creadas contra España, y llevan en su ADN fundacional la negación de lo español, ¿no? La reacción frente a lo español. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, escribió que las leyes de reforma mexicanas de Benito Juárez, a partir de 1857, leyes de secularización del Estado, etc., se basaron en una triple negación: la negación de la herencia española, la negación del pasado indígena y la negación del catolicismo. Es muy simbólico de todo esto la suerte corrida por los despojos mortales de Hernán Cortés. Cortés, el creador de Nueva España, ¿no? Esto apenas declaró la independencia en 1821. En 1823 el gobierno mexicano ordena que sean desenterrados y quemados los huesos de Hernán Cortés. Un ministro más civilizado y más proespañol, Lucas Alamán, se adelanta y hace esconder los restos mortales de Cortés debajo del altar. Unos 15 años después hace que sean trasladados al muro, estoy hablando del altar y el muro de la capilla del Hospital de Jesús en Ciudad de México, fundado por Hernán Cortés en la década de 1520. Esconde los restos en el muro, pero no pone ningún distintivo, es decir, es un emplazamiento secreto que Alamán comunica el secreto al personal de la Embajada Española en México. Y los diplomáticos de la Embajada Española en México van a guardar el secreto durante más de un siglo, hasta 1946, que alguien se va de la lengua, entonces efectivamente cavan allí y efectivamente allí estaban los huesos de Hernán Cortés. Esta vez ya afortunadamente no los queman, pero hay que decir que todavía a día de hoy, esto enlaza con lo que decíamos antes sobre las declaraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum, etc., todavía hoy un personaje de la estatura histórica de Hernán Cortés sigue sin tener un sepulcro digno.
porque el sepulcro, tengo entendido que es semiclandestino, no está bien señalizado, no está abierto a la visita de los turistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si debo callarme ya. Sí, Vale, la verdad que vamos a dejar lo un dejamos. poquito de tiempo para las preguntas. Muy bien, vale, pues puedo decir algo más de las preguntas. Bueno, un aplauso para nuestro ponente, lo primero.